¿Alguna vez te has preguntado qué sentiría Adán al abrir los ojos por primera vez y descubrir que la vida misma había sido soplada directamente en sus pulmones por el Creador del universo? ¿Alguna vez te detuviste a pensar qué misterio tan profundo se esconde detrás de esas primeras palabras del Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y si aquello que hemos escuchado tantas veces no fuera simplemente una historia antigua, sino el inicio de una revelación divina que sigue transformando vidas hasta hoy? ¿Y si te dijera que la verdadera historia de la Biblia es mucho más que una secuencia de relatos separados? ¿Y si te dijera que, desde el primer rayo de luz pronunciado por Dios hasta la visión gloriosa del Apocalipsis, existe una narrativa secreta, un hilo de propósito divino que une cada acontecimiento, cada profecía, cada lágrima, cada milagro y cada victoria? ¿Y si te dijera que hoy vas a descubrir esa historia como nunca antes te la habían contado? Antes de comenzar este viaje espiritual, te invito a escribir en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás escuchando esta palabra. No sabes cuánto alegra nuestro corazón ver cómo Dios lleva su mensaje a cada rincón del mundo. También te pido que dejes tu like para que este mensaje llegue a más personas y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Cada suscripción es como una pequeña luz que se enciende y ayuda a llevar la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar no es simplemente un resumen de la Biblia. Es la historia de Dios caminando junto a la humanidad. Es la historia de un amor tan inmenso que atraviesa generaciones, naciones, imperios, guerras, desiertos, cárceles, montes sagrados y corazones quebrantados. Es la historia de cómo Dios habla, actúa, corrige, restaura y salva. Todo comienza cuando no existía nada, ni luz, ni tiempo, ni materia. Solo Dios. Y entonces, con una palabra, todo estalló en existencia. Sea la luz. Y la luz fue. Pero esto no fue simplemente el inicio del universo, fue el inicio de una relación. Dios creó el mundo no porque lo necesitara, sino porque quiso compartir su amor. Formó los mares, levantó las montañas, adornó el cielo con estrellas incontables y preparó la tierra como un hogar perfecto. Y cuando todo estuvo listo, creó al hombre y a la mujer a su imagen, no como criaturas cualquiera, sino como reflejos vivos de su gloria. Pero la verdadera historia de la Biblia no es solo creación, es también elección. Dios les dio libertad. Libertad para amar, para elegir, para confiar. Y en ese jardín perfecto, donde la voz de Dios se escuchaba sin miedo, apareció la sombra de la serpiente, la antigua tentación que susurra duda donde antes había certeza. Adán y Eva cayeron, no porque Dios fallara, sino porque el amor verdadero nunca obliga. Y desde ese día, comenzó una historia de redención que atravesaría miles de años. La humanidad se multiplicó, pero también se multiplicó su maldad. El dolor creció tanto que Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio, salvando solo a Noé, un hombre justo que caminaba con él. El arca no fue solo un refugio físico, fue el anuncio profético de que Dios siempre prepara salvación antes del juicio. Después del diluvio, la humanidad volvió a levantarse, pero de nuevo se apartó. Intentaron construir una torre para llegar al cielo por su propio poder, y Dios confundió sus lenguas. Ese día nacieron las naciones, pero Dios escogió a un hombre para iniciar una nueva historia. Abraham lo llamó a salir de su tierra, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas. Un pacto eterno. A través de Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, comenzó a formarse un pueblo destinado a revelar la gloria de Dios al mundo. Sin embargo, la historia no sería fácil. José, vendido por sus propios hermanos, terminó en Egipto. Lo que parecía traición se transformó en propósito, porque Dios usó a José para salvar naciones enteras de la hambruna. Con el tiempo, ese pueblo se volvió esclavo. 400 años de opresión hasta que Dios levantó a Moisés, un hombre inseguro, tartamudo, pero escogido para hablar con faraones y abrir mares. Dios liberó a Israel con señales que estremecieron Egipto: sangre, oscuridad, muerte de primogénito. Y al cruzar el Mar Rojo, Dios mostró que ningún poder humano puede detener su voluntad. En el Sinaí, entregó su ley, no como cadenas, sino como camino de vida. Aún así, el pueblo falló una y otra vez, revelando que la verdadera libertad no está en salir de Egipto, sino en dejar que Egipto salga del corazón. Los años pasaron. Josué conquistó la tierra prometida. Los jueces gobernaron entre ciclos de pecado y restauración. Dios levantó a Samuel,
el profeta que ungió a Saúl y luego a David, el pastorcito que derrotó a Goliat con una fe más grande que su onda. A través de David, Dios prometió un rey eterno, un trono que no tendría fin. Salomón construyó el templo, pero después de él, el reino se dividió y el pueblo cayó en idolatría. Profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas y otros clamaron al pueblo, anunciando juicio, pero también esperanza. Un Mesías venía, un Salvador, un siervo sufriente que cargaría el pecado del mundo. Y cuando el tiempo se cumplió, el cielo se abrió, el Verbo se hizo carne. Jesús nació en un pesebre humilde, pero su luz fue más fuerte que todas las tinieblas. Su vida no fue solo enseñanza, fue revelación. Sanó enfermos, libertó oprimidos, enseñó como quien tiene autoridad, mostró el rostro del Padre, y entonces, en una cruz romana, cargó con la culpa de todos. No fue un fracaso, fue la culminación de toda la historia bíblica. Con su resurrección, el poder del pecado y de la muerte fue quebrado para siempre. Pero la historia no termina ahí. Jesús ascendió, el Espíritu Santo descendió, y la iglesia nació. Los apóstoles llevaron la palabra entre persecuciones, cárceles, milagros y visiones. Y finalmente, Juan, en la isla de Patmos, vio lo que está por venir. Cielos nuevos, tierra nueva, un rey que regresa, un Dios que enjugará toda lágrima. Y esta es solo la puerta de entrada. Desde el momento en que el pueblo de Israel dejó atrás las orillas del Nilo, la historia tomó un ritmo nuevo. Ya no era solo la historia de una familia, sino la formación de una nación llamada a ser luz para las naciones. Las jornadas por el desierto no fueron meras pruebas de supervivencia, fueron lecciones que tallaron el carácter de un pueblo destinado a reflejar la santidad divina. En la dificultad del camino surgieron cantos de confianza y también quejas que desnudaban la condición humana. Cada grito al cielo, cada petición de agua, cada queja ante la falta de pan dio ocasión a que la presencia de Dios enseñara que la verdadera libertad exige dependencia y obediencia. La entrega de la ley en el monte Sinaí fue la concreción de una alianza que buscaba formar un corazón nuevo. No solo normas externas, sino un pueblo transformado por el encuentro con su Creador. Al entrar en la tierra prometida, se vio que la herencia no era un premio automático, sino una tarea por conquistar. Las ciudades fueron tomadas, los muros cayeron y la promesa avanzó. Pero también surgieron tensiones internas. La lucha por la tierra ilustraba la lucha por la fidelidad. Los jueces emergieron como figuras que, en tiempos de crisis, devolvían al pueblo a camino de Dios. Cada juez, Débora, Gedeón, Sansón, mostró que la salvación divina puede manifestarse en medios inesperados y que la dependencia auténtica de Dios supera cualquier habilidad humana. La transición a la monarquía marcó un nuevo capítulo. La unción de Saúl mostró las dificultades de poner el corazón de un pueblo en manos humanas. Su reinado se vio marcado por inseguridad y desobediencia. David, por su parte, encarna la complejidad de la gracia, un hombre según el corazón de Dios, pastor y guerrero, que enfrenta la gloria y la caída. Su relación con Dios modela la posibilidad de arrepentimiento genuino y de restauración. Bajo David la promesa del trono eterno se hace más clara. Existe una línea que no solo gobierna un reino, sino que abre la esperanza de un reinado definitivo. Salomón, con su sabiduría y su templo, nos enseña que la grandeza exterior no basta si el corazón se distrae de su fuente. Con la división del reino, el relato adquiere un tono trágico pero pedagógico. La idolatría y la injusticia aceleraron la caída de los reinos. Los profetas surgieron en el corazón de ese drama como voces que desafiaban la complacencia. Isaías habló de un siervo que sufriría por la nación. Jeremías lloró la ruina venidera y la esperanza de un nuevo pacto. Ezequiel pintó visiones de restauración incluso en los huesos secos. Los profetas no eran meros anunciadores de calamidades. Eran médicos del alma que buscaban reconducir al pueblo hacia una vida que reflejara la justicia y la misericordia divinas. Sus palabras, a menudo ignoradas, contienen la clave de una renovación que no depende de ritos vacíos, sino de corazones transformados. El exilio babilónico fue un punto de inflexión profundo. Cuando el pueblo perdió su templo y su tierra, la pregunta sobre la presencia de Dios se volvió central. ¿Dónde habita Dios cuando su casa ha sido destruida? En la experiencia del destierro nace una teología nueva. La presencia de Dios no está atada únicamente a un edificio, sino a corazón de pueblo. En medio de la tierra extranjera surgieron himnos de esperanza, plegarias que miraban hacia un futuro en el que la restauración sería plena.
El retorno bajo líderes como Esdras y Nehemías fue menos una restauración perfecta que un comienzo humilde para rehacer la comunidad y sus leyes, un proceso que mostró que la reconstrucción exige disciplina, oración y memoria. Mientras tanto, la narrativa bíblica se enriquecía con sabiduría. Los salmos enseñaron a llorar, a alabar, a pedir justicia. Proverbios enseñó la prudencia en la vida cotidiana. Eclesiastés recordó la finitud humana y la búsqueda de sentido. Estos textos no son accesorios. Son instrumentos prácticos para una vida que busca alinear lo cotidiano con el propósito divino. La Biblia, en su totalidad, no es un libro monolítico, sino una biblioteca de voces que, armonizadas, conducen al lector hacia una sabiduría viva. Y cuando el tiempo señalado llegó, la promesa tomó forma en un niño nacido en Belén. Su vida, lejos de ajustarse a las expectativas políticas de liberación, mostró la sutileza del plan divino. Jesús enseñó que el reino de Dios llega en semillas que parecen pequeñas, en gestos de servicio que parecen insignificantes, en la compasión hacia los rechazados. Sus parábolas trastornaron la lógica social. El buen samaritano redefine quién es el prójimo. El hijo pródigo revela la profundidad del perdón. El sembrador muestra cómo la palabra puede encontrar terreno fértil o ser ahogada por las preocupaciones del mundo. Jesús no vino para construir poder humano, sino para restaurar vidas desde dentro, mostrando la manera en que la justicia y la gracia se entrelazan. Su ministerio culminó en la confrontación con quienes veían su mensaje como amenaza. Los poderes religiosos y políticos se unieron en una tragedia que parecía cerrar la esperanza, la cruz. Pero la historia bíblica, en su giro definitivo, muestra que la aparente derrota es la victoria más profunda. La resurrección no es solo un milagro aislado, es la validación de toda la narrativa anterior. Que el amor divino tiene la última palabra sobre la muerte, que la nueva creación empieza ya en la resurrección de aquel a quien Dios levantó. Los discípulos, transformados por este acontecimiento, se convirtieron en heraldos de la buena noticia. El envío del Espíritu en Pentecostés signó el inicio de una misión universal. El mensaje ya no era solo para una nación, sino para todas las naciones. La iglesia primitiva vivió con radicalidad. Compartieron bienes, oraron juntos, proclamaron la resurrección con coraje frente a persecuciones. Pablo, antiguo perseguidor y luego apóstol, recorrió caminos, cartas y comunidades mostrando cómo la fe en Cristo reconfigura la identidad humana y crea un pueblo nuevo, inclusivo y esperanzado. La historia no se detiene en los relatos iniciales. En las cartas pastorales y en las epístolas se trazan orientaciones para comunidades concretas: cómo resolver conflictos, cómo mantener la pureza doctrinal, cómo vivir la comunión. Estas enseñanzas revelan que la historia bíblica también es praxis, doctrina que conduce a vida concreta, fe que se traduce en actos de amor y justicia. Finalmente, la visión apocalíptica de Juan en Patmos ofrece un horizonte. No es un mero catálogo de catástrofes, sino una promesa de consumación. Las imágenes poderosas, el Cordero victorioso, la Nueva Jerusalén, el río de vida, nos recuerdan que la meta última no es la desesperanza, sino la restauración total. La Biblia concluye, así, con una llamada a la vigilancia, a la fidelidad y a la esperanza activa. La verdadera historia, vista desde dentro, nos revela un patrón constante. Dios crea, la humanidad falla, Dios llama, la humanidad responde a medias, Dios reaviva su plan a través de personas comunes y de actos de misericordia, y finalmente Dios restaura. Ese patrón no es un simple ciclo repetitivo, sino una pedagogía divina que busca formar corazones que reflejen su amor. Al comprender esto, comprendemos que la Biblia no es un libro distante, sino una narración que interpela, transforma y convoca a participar activamente en la obra de reparación del mundo. La historia que hemos venido desentrañando ahora se interna en la vida concreta de quienes recibieron la novedad de la resurrección, mostrándonos cómo la palabra viva comenzó a tejer comunidades que reflejaban, de manera imperfecta pero real, el rostro del reino. Tras Pentecostés, cuando el Espíritu llenó a los discípulos, las páginas de los Hechos muestran un dinamismo visible. La predicación de Pedro, la sanación junto al templo, la primera comunidad que compartía bienes, y la creciente contraposición con las autoridades religiosas. Estas escenas no son episodios aislados, son la continuación de la pedagogía divina, donde la experiencia transformadora se vuelve testimonio público. La vida de los primeros seguidores no se limitó a lo extraordinario. La fe se encarnó en la vida cotidiana. Las cartas paulinas detallan cómo la doctrina debía traducirse en responsabilidad social, en la manera de tratar al pobre, de resolver discordias, de ejercer el ministerio con humildad. Pablo,
Desde su conversión en el camino a Damasco, se convirtió en ejemplo de cómo la historia bíblica toma personas rotas y las convierte en portadores ardientes de la buena noticia. Sus viajes misioneros atravesaron el Imperio Romano, llevando el mensaje a sinagogas y a plazas, fundando iglesias que serían semilleros de transformación. Sin embargo, el avance no fue lineal ni exento de conflicto. La inclusión de los gentiles en la obligación de circuncisión provocó debates que se reflejan en los concilios primitivos. ¿Qué parte de la tradición es esencial para la identidad del pueblo de Dios y qué parte es cultural? La decisión de no imponer toda la ley mosaica a los gentiles mostró que la historia bíblica es capaz de reinventarse sin perder su núcleo, privilegiando la fe mediante la gracia y la adhesión del corazón a la vida en Cristo. A medida que la iglesia crecía, la persecución también se intensificó. Testimonios de mártires, como Esteban, apedreado por proclamar la verdad, dan cuenta de que la fidelidad fue, muchas veces, un camino de entrega hasta la muerte. Estas entregas no fueron vanas. Por el contrario, alimentaron la expansión porque mostraron que lo proclamado era verdaderamente más valioso que la propia vida. La sangre de los mártires se convirtió en semilla de nuevas comunidades, confirmando que la historia no es solo palabra, sino acción con consecuencias eternas. La transmisión de los escritos apostólicos constituyó otra etapa crucial. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y las cartas fueron leídas en asambleas, copiadas y compartidas. La decisión comunitaria sobre qué textos representaban la experiencia apostólica fue cuidadosa. Se buscaba coherencia con la enseñanza de los apóstoles y con la vida transformadora que se observaba. La canonización, lejos de ser un acto frío y burocrático, fue el resultado de la necesidad pastoral y del discernimiento de comunidades que querían preservar la memoria viva de Cristo. Con el pasar de las generaciones, la palabra enfrentó desafíos culturales y filosóficos, el imperio, las filosofías helenísticas, las herejías internas. Los concilios y debates que surgieron fueron intentos de salvaguardar la verdad central: la encarnación, la muerte redentora y la resurrección que otorga vida. Estos debates, aunque a veces dolorosos, muestran que la verdadera historia de la Biblia no teme la discusión. La utiliza para clarificar lo esencial y para proteger la integridad del mensaje. Otro aspecto esencial es la manera en que la Biblia se volvió lengua de consuelo y reclamo en tiempos de prueba. Los salmos seguían siendo leídos por quienes enfrentaban persecución. Isaías y los profetas seguían hablando a comunidades en crisis, ofreciendo horizontes de esperanza. La Escritura se convierte así en puente entre la experiencia del pasado y la necesidad presente, enseñando a los creyentes a interpretar su sufrimiento a la luz de la redención final prometida. La expansión del cristianismo y su encuentro con diversas culturas hicieron surgir traducciones, la versión de los LXX en griego para los judíos de la diáspora, luego traducciones al latín y a lenguas vernáculas. Cada traducción acarrea riesgos y dones, riesgo de pérdida de matices, donde hacer la palabra accesible. La verdadera historia reconoce que la palabra fue destinada a todos los pueblos. Por ello su travesía entre lenguas no es accidente, sino parte del propósito divino de universalidad. En los tiempos medievales y modernos, la Biblia siguió provocando reformas y renovaciones. Movimientos que buscaron volver a la pureza del Evangelio surgieron cuando la tradición se había transformado en rito vacío o en estructuras de poder. Estos momentos de reforma muestran la capacidad de la historia bíblica para purificarse, para volver al manantial cuando la sed se convierte en superficialidad. Las traducciones al vernáculo, la imprenta y luego la difusión masiva hicieron que la palabra llegara a cada hogar, permitiendo que millones la leyeran en su propia lengua y, muchas veces, la vivieran por primera vez de manera personal. Pero la historia no evita exponer las fallas humanas, usos ideológicos, justificaciones de violencia o apropiaciones culturales que distorsionan el mensaje original. La verdadera historia, desde dentro, admite estas sombras y las confronta con llamado al arrepentimiento y a la restauración. Los profetas internos y las voces reformistas siempre emergen para corregir desviaciones y reenfocar la comunidad en su vocación esencial: ser testimonios vivientes del amor que redime. Volviendo al hilo conductor, la Biblia sigue siendo, ante todo, la historia de la promesa cumplida en Cristo y de su llamada a una comunidad misionera. Las epístolas subrayan cómo la fe se expresa en actos: misericordia hacia el necesitado, honestidad en los negocios, amor en el hogar, justicia en la sociedad. La ética bíblica, sostenida por la doctrina, se convierte en práctica transformadora que afecta a la ciudad, la familia y la historia pública. Este desplazamiento de la palabra hacia la acción es crucial.
La Biblia no se sostiene solo en la contemplación, sino en la praxis que revela la autenticidad del encuentro con Dios. Avanzando hacia la culminación escatológica, los escritos apocalípticos no buscan causar pánico, sino consolidar esperanza. Las visiones de Juan en el Apocalipsis presentan un destino donde la injusticia será juzgada y la creación restaurada. Estas imágenes, cargadas de símbolos, no son meros pronósticos de catástrofes, son promesas que invitan a perseverar. La certeza de un Dios que restaura toda cosa orienta la manera en que la comunidad vive presente, con esperanza activa, esperando y construyendo indicios del reino en lo cotidiano. Al considerar todo el trayecto, desde la creación, pasando por las promesas a Abraham, el Éxodo, los reinos, los profetas, la encarnación, la iglesia primitiva, hasta la visión final, se revela una pedagogía de esperanza. Dios no se desentiende de la historia, sino que la dirige hacia la plenitud. La verdadera historia de la Biblia, contada desde dentro, nos muestra que la redención opera tanto en grandes acontecimientos como en pequeños gestos. Cada acto de perdón, cada reconciliación, cada gesto de justicia es una pincelada más en el gran lienzo de la restauración. Y así, a mirar la trayectoria completa, la lección que emana no es solo teológica, sino existencial. La Biblia nos convoca a participar en la obra redentora, no como espectadores, sino como colaboradores. Nos llama a vivir con la misma lógica del reino: servicio, sacrificio, amor y esperanza. Al mirar con atención el tejido entero de la Escritura, descubrimos que los relatos más antiguos y las visiones más futuristas conversan entre sí como si fueran ecos de una misma voz. Esa voz atraviesa los salmos que lloran la noche y las cartas que aconsejan la vida práctica. Atraviesa las palabras de Isaías que anuncian al siervo sufriente y las frases de Jesús que enseñan el reino como una semilla que crece en silencio. Cada escena bíblica contiene capas. Una capa histórica que ocurrió en un tiempo y lugar concretos, y una capa simbólica que sigue hablando al alma humana. Comprender esa doble dimensión es clave para ver la Biblia desde dentro. No se trata solo de saber lo que pasó, sino de dejar que aquello que pasó te transforme por dentro. Consideremos, por ejemplo, la figura de los profetas. En el Antiguo Testamento, profetas como Miqueas y Amós denunciaron la injusticia social con una vehemencia que aún hoy nos sacude. No hablaban por gusto del drama. Su voz apuntaba a una coherencia entre fe y justicia. Esto prepara el escenario para que, siglos después, Jesús señale cómo la verdadera adoración se manifiesta en la entrega al prójimo. Del mismo modo, el libro de Job nos enseña que la ampliación de la comprensión humana sobre el sufrimiento no elimina la pregunta, pero abre una puerta. La experiencia del dolor puede ser lugar de encuentro con Dios cuando la queja se convierte en diálogo honesto y no en resentimiento silencioso. Al avanzar en la narrativa, la sabiduría de los salmos y proverbios actúa como brújula para la vida práctica. Nos enseñan a orar cuando la noche se hace densa, a buscar discernimiento en la rutina, a ver que la fe no es esquematismo sino un modo de mirar el mundo. En la vida de personajes como Ruth y Esther se revela además otra dimensión central: la providencia que actúa a través de decisiones cotidianas. Ruth, mujer extranjera, muestra cómo la fidelidad en lo pequeño puede abrir puertas grandes. Esther, con su valentía en el palacio, revela que los actos personales pueden significar salvación para muchos. Estas historias subrayan que la trama de la redención no siempre opera mediante gestos grandiosos, sino a menudo a través de coraje silencioso y fidelidad cotidiana. El alma de la historia bíblica llega a su cenit con la persona de Jesús. Su modo de enseñar, sus confrontaciones con los poderes establecidos y su identificación con los marginalizados marcan un antes y un después. Pero más que discursos, fueron sus actos los que dejaron huella. La compasión con los enfermos, la inclusión de mujeres y publicanos, la denuncia contra hipocresía religiosa. Y en la cruz, el acto supremo que transforma la comprensión humana del poder, la entrega voluntaria que redime. La resurrección confirma que la historia no queda sujeta al determinismo de la violencia humana. Por el contrario, muestra que la lógica de Dios reescribe la historia mediante la vida nueva. Tras la resurrección, la dinámica histórica cambia. Los seguidores dejan de ser meros receptores para convertirse en testigos. Pedro, con su coraje en Pentecostés, y Pablo, con su conversión radical, encarnan dos modos de testimonio: uno céntrico en la comunidad original, otro que proyecta la noticia hacia el mundo grecorromano. Pablo, viajero incansable, articula teología y praxis, explica que la muerte y resurrección tienen consecuencias éticas para la vida común, que el amor es la carta de presentación del pueblo de Dios. Sus epístolas abordan conflictos concretos,
divisiones internas, escándalos, malentendidos teológicos, demostrando que la historia bíblica no es especulación distante sino disciplina de vida comunitaria. Mientras las comunidades cristianas se consolidaban, la escritura misma fue tomando forma mediante la transmisión y la memoria. Evitar que la memoria se pierda era una tarea urgente. Por eso se copiaron evangelios, se enviaron cartas, se preservaron tradiciones orales. El proceso de canonización fue, en su esencia, un acto comunitario de fidelidad. Escoger aquello que, como testimonio apostólico, preservaba la experiencia transformadora. Entender esto nos salva de ver la Biblia como un simple inventario de textos. Ella es la cartografía de una experiencia que cambió personas y sociedades. La historia también registra conflictos y distorsiones. Hubo momentos en que la palabra fue instrumentalizada por el poder político o cultural, y en esos momentos surgieron voces proféticas internas que llamaron a la conversión. La misma tradición bíblica muestra mecanismos de corrección. El llamado al arrepentimiento no es señal de debilidad, sino de capacidad de regeneración. A lo largo de los siglos, cada reforma, muchas veces dolorosa, revela que el corazón de la historia es dinámico y susceptible de renovación cuando vuelve a sus fuentes. Mirando la amplitud temporal, la Biblia no solo propone una esperanza individual, sino un horizonte colectivo. La promesa final, expresada en imágenes del Apocalipsis, ciudad nueva, río de vida, ausencia de llanto, no es un escapismo, sino una convocatoria ética. Si la historia termina en restauración plena, entonces cada acto justo cuenta. Esto transforma la manera de vivir el presente. No se espera pasivamente un final, sino que se trabaja construyendo indicios del reino aquí y ahora. La escatología bíblica reorienta la política, la economía y la vida social hacia la dignidad humana y la justicia. En la práctica pastoral, la historia bíblica enseña modelos: el liderazgo servicial de Jesús, la comunión de las primeras comunidades, la responsabilidad ética en las cartas pastorales. Estas enseñanzas muestran que la fe se mide en relaciones profundas: perdón real, cuidado por los desvalidos, honradez, hospitalidad. No es suficiente la teoría. La historia exige encarnación. Es precisamente aquí donde la Biblia resulta más exigente y más liberadora. Pide coherencia entre creencia y acción, y promete que esa coherencia produce testimonio verdadero. Finalmente, al integrar todo lo visto, la lección más subversiva de la Biblia es que la soberanía de Dios no anula la libertad humana, sino que la orienta. Dios actúa en la historia, sí, pero lo hace respecto a la libertad que Él mismo otorgó. La pedagogía divina respeta procesos, acepta fallenos y, a la vez, no se rinde ante la corrupción. Por el contrario, crea caminos de renovación. Esto nos deja con una responsabilidad: participar conscientemente en la trama redentora, sabiendo que nuestros actos cuentan y que la historia sigue abierta para quien decida alinearse con la lógica del amor y del servicio. Con esta percepción, la Biblia deja de ser un libro antiguo para convertirse en una fuerza viva que reconfigura vidas y sociedades. Si observas la trama completa con atención, ves que la historia bíblica trabaja en capas que se despliegan como oleadas: hechos históricos, símbolos que atraviesan generaciones y una corriente ética que siempre vuelve a proponer lo mismo bajo distintas formas. Después de la experiencia fundante de la resurrección y del impulso de Pentecostés, la narrativa se extiende por caminos concretos: la vida de las comunidades, las conversiones dramáticas, las cartas que enseñan y corrigen, y la tensión constante entre la fe que se vive y las tentaciones de acomodarla a los intereses humanos. En este tramo, personajes como Pedro, Pablo, Bernabé y muchos hermanos anónimos emergen no como héroes perfectos, sino como individuos transformados por el encuentro con Cristo, capaces de volver a encender la esperanza en los lugares más cerrados del Imperio Romano. La expansión del mensaje no fue sin costes. Persecuciones, prisiones y martirios forman parte de la historia íntima de la iglesia primitiva. Esteban muere perdonando. Pablo escribe desde la cárcel con voz apasionada. Mujeres y hombres anónimos sirven a los pobres, cuidan huérfanos y mantienen la comunión cuando la presión externa busca fracturar el cuerpo de creyentes. Estas vidas concretan una verdad central. La Biblia fomenta una ética que se traduce en cuidado mutuo y en solidaridad práctica con los más postergados. La práctica litúrgica y la lectura comunitaria de los textos ayudan a que la memoria siga viva, evitando que la experiencia fundante se vuelva un mero recuerdo vacío. Con el paso de los siglos originaron debates teológicos intensos porque la palabra, al entrar en contacto con culturas helénicas, estructuras imperiales y tradiciones locales, exigió clarificación.
Las controversias sobre la naturaleza de Cristo, la relación entre la gracia y las obras, la autoridad de los obispos y la interpretación de las Escrituras llevaron a concilios donde se buscó preservar la fidelidad al mensaje apostólico. Estos encuentros no son simples capítulos administrativos, son esfuerzos colectivos por mantener la integridad del relato central, que en Cristo la creación se renueva y que la salvación es don que impulsa a una vida distinta. La transmisión textual es otra línea que atraviesa la historia. Manuscritos copiados en frío y calor, Biblias traducidas al griego, la Septuaginta, al latín, la Vulgata y luego a lenguas vernáculas muestran cómo la palabra se hizo accesible a distintos pueblos. La imprenta multiplicó este proceso y la Reforma protestante puso en debate no solo prácticas eclesiales, sino también el acceso directo de cada persona a la Escritura. Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores reclamaron que la palabra fuera leída por cada creyente. Este movimiento renovó la intimidad entre el lector y el texto y, a la vez, expuso riesgos de interpretaciones fragmentarias. La historia bíblica demuestra aquí su fuerza. La palabra resiste el uso ideológico porque su centro es la persona viviente que transforma. Además de las grandes figuras conocidas, existen millones de testimonios que no están en los libros, pero que sostienen la continuidad de la trama. Mártires desconocidos, traductores anónimos, maestros que enseñaron en el silencio, misioneros que cruzaron fronteras, comunidades que abrieron comedores y escuelas. Todos ellos muestran cómo la historia bíblica se encarna en actos sencillos que acumulan peso espiritual. Al mirar esas acciones, entendemos que la Biblia es tanto doctrina como praxis histórica. Su veracidad se confirma en la vida que cambia. Volvamos a la Escritura misma. Las Escrituras proféticas, los Evangelios, las epístolas y la literatura apocalíptica forman un diálogo continuo. Isaías anuncia a un siervo que será luz para las naciones. Isaías 42, 49. Jeremías habla de corazón reescrito por Dios. Jeremías 31. Los salmos modelan la oración franca ante el dolor, y los evangelios muestran a Jesús como cumplimiento de múltiples hilos proféticos. Este diálogo interno explica por qué la lectura atenta de la Biblia revela ecos entre libros separados por siglos. La promesa no se disipa, se va concretando en acontecimientos históricos y espirituales que exigen respuesta humana. En términos de espiritualidad práctica, la Biblia enseña disciplinas que sustentan la vida: oración, ayuno, lectura comunitaria, sacramentos entendidos como signos que conforman al creyente, y el ejercicio del amor como criterio interpretativo. La figura de Jesús reubica todo. El mandamiento del amor resume la ley y los profetas. La cruz redefine la victoria. La resurrección abre el horizonte de esperanza. Por eso, cuando la comunidad practica la misericordia, administra la justicia y promueve la reconciliación, hace visible la trama redentora que el texto bíblico anuncia. En la modernidad, la historia de la Biblia se entrelazó con emprendimientos sociales. Educación, salud pública y movimientos por los derechos humanos encontraron en las Escrituras un fundamento que empujó a transformar estructuras injustas. Aún así, el uso indebido del texto para justificar opresión o violencia ha dejado heridas. La verdadera historia no oculta estas sombras, sino que las enfrenta con convicción. La palabra, bien leída, es liberadora y exige reparación donde ha sido mal empleada. Finalmente, la conclusión escatológica no es un cierre frío, sino una llamada viva. La visión de Juan en Apocalipsis nos muestra un final donde el dolor es vencido, la muerte es destruida y la justicia florece. Esa visión no pretende desentendernos de presente, sino motivar nuestra acción. Si el final promete renovación total, cada esfuerzo por la paz, la justicia y la solidaridad cuenta como anticipación de ese reino. Al sintetizar todo, la verdadera historia de la Biblia, contada desde dentro, no es una serie de episodios desconectados, sino una pedagogía persistente. Dios convoca, el ser humano responde con libertad, cae, es llamado nuevamente y, en la decisión por el amor, se convierte en actor de la renovación. Esa pedagogía exige humildad intelectual y práctica comprometida. No basta conocer hechos, es necesario vivir la coherencia que el texto reclama. Si abrazamos esa coherencia, la Biblia deja de ser un libro antiguo y se convierte en la fuerza que transforma familias, comunidades y sociedades, convirtiendo el relato en acontecimiento presente. Al adentrarnos aún más en el tejido de la Escritura, descubrimos escenas que funcionan como nodos, momentos donde lo divino se hace visible en lo cotidiano y transforman destinos individuales y colectivos. Pensemos en la experiencia de liberación narrada en Éxodo. Moisés ante la zarza ardiente no recibe simplemente una comisión. Escucha un nombre que revela carácter: Yo soy.
Esa revelación no fue teoría, fue presencia que llamó a la acción. De la misma manera, las promesas dadas a Abraham no se quedan en un ideal. Génesis 12 plantea que por su descendencia serían bendecidas todas las naciones, y esa promesa opera como horizonte teológico que atraviesa generaciones. Cuando leemos con atención, vemos que la Biblia no solo registra hechos, sino que articula un conjunto de eventos que ponen a prueba la fe humana y revelan el modo de obrar de Dios. Las historias de los patriarcas nos enseñan cómo la fe avanza a través de crisis concretas. La espera, la esterilidad de Sara, la prueba de Abraham en el sacrificio de Isaac. Cada episodio funciona como laboratorio de fe donde se demuestra que la confianza en la promesa es más que optimismo, es obediencia en medio de la incertidumbre. José, en su prisión, interpreta sueños y termina preservando naciones. Este hilo muestra que el sufrimiento, cuando se integra en la trama divina, puede volverse un canal de salvación. Estos relatos nos hablan de una providencia sutil. Dios actúa no siempre de manera espectacular, sino a través de decisiones aparentemente ordinarias que, en conjunto, configuran la historia de la redención. La literatura sapiencial añade una dimensión práctica. Proverbios enseña sobre la vida prudente. Eclesiastés cuestiona los caminos humanos cuando se buscan solo por vanidad, y los salmos dan voz a la fe en su variedad. Alabanza, lamento, intercesión y confianza. Estos textos no son periféricos, constituyen la pedagogía diaria que permite a la comunidad sostenerse en la fidelidad. A quien enfrenta dudas, los salmos ofrecen un lenguaje. A quien necesita sabiduría, Proverbios propone principios. A quien vive la finitud, Eclesiastés recuerda la necesidad de encontrar propósito en lo dado. En conjunto, forman una escuela de vida que se integra con la historia narrativa. Los profetas mayores y menores insisten en un doble llamado, denuncia y esperanza. Isaías 53 presenta la imagen de un siervo sufriente cuya herida nos trae curación. Jeremías habla de un pacto nuevo donde la ley estará escrita en los corazones. Oseas usa la metáfora del amor conyugal para describir la fidelidad de Dios ante la infidelidad humana. Estas voces no solo anuncian castigo por la injusticia, sino que delinean la forma en que Dios busca restituir la relación con su pueblo, no mediante la coacción, sino mediante la restauración del corazón. La profecía, leída a la luz de la historia completa, anticipa el modo en que la redención opera, mediante entrega, mediación y transformación interna. La llegada de Jesús cumple y reformula estas expectativas. En Juan 1 se proclama que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa afirmación no es una idea abstracta, sino la declaración de que lo divino asumió la fragilidad humana para reinsertar lo creado en su propósito original. Jesús recurre a imágenes comprensibles: el sembrador, la vid y los pámpanos, la luz y la oscuridad. En Mateo 5-7, el Sermón del Monte redefine la ley. La justicia del reino excede la observancia formal y exige integridad del corazón. Al sanar, perdonar y asociarse con marginados, publicanos, leprosos, mujeres rechazadas, Jesús demuestra que la restauración es integral, abarcando cuerpo, alma y comunidad. La pasión, muerte y resurrección de Cristo constituyen el centro gravitacional de la historia bíblica. Romanos 5 explica que la obra de Cristo inaugura una justicia que tiene consecuencias comunitarias. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La cruz, leída con honestidad, expone la violencia humana y la respuesta divina que no replica mal por mal, sino que transforma por amor supremo. La resurrección, testimoniada por testigos transformados, abre la certeza de que la muerte no domina la historia definitiva. Esta convicción explica la audacia misionera de los apóstoles. No predicaban teoría sino la presencia viva del resucitado. En Hechos vemos cómo la noticia se vuelve praxis comunitaria. Pentecostés inaugura una nueva era donde el Espíritu capacita a la Iglesia para testimoniar en lengua y poder. Los primeros encuentros muestran una comunidad que comparte, que ora, que declara la resurrección con valentía. Pero la narrativa no oculta tensiones. El conflicto entre Jesús como cumplimiento de la ley y la libertad por la gracia generó debates decisivos. Hechos 15, que ilustran la capacidad de la comunidad para discernir lo esencial sin fragmentar la misión. Esta capacidad de discernimiento es parte de la verdadera historia. La tradición se va configurando mediante decisiones que concilian memoria y apertura misionera. En las cartas, especialmente en las Paulinas, se desarrolla la teología práctica, la justificación por la fe, Romanos, la vida en el Espíritu, Gálatas, la organización comunitaria y la ética, 1 y 2 Corintios, Efesios, Filipenses. Pablo no presenta abstracciones, sino orientaciones para iglesias concretas.
la unidad en la diversidad, la primacía del amor, 1 Corintios 13, la esperanza en medio del sufrimiento, Romanos 8. Estas enseñanzas muestran que la historia que la Biblia relata no concluye con la resurrección, sino que se prolonga en comunidades llamadas a ser anticipos del reino. Al llegar a la imagen final del Apocalipsis, el texto no pretende infundir temor sin sentido, sino consolidar esperanza. La visión de una nueva creación donde no habrá más lamento es, paradójicamente, un impulso ético. Si el futuro garantiza la renovación total, el presente pide participación responsable. Las imágenes de Cordero, de la Nueva Jerusalén y del río de vida son símbolos que orientan la acción. Justicia, adoración y comunión son las marcas del final prometido. Esta escatología no es evasiva, es motivación para la transformación social y personal ahora. Por último, la lectura desde dentro exige una práctica constante, poner la Biblia en diálogo con la vida. Interpretarla no es mera erudición, sino obediencia que transforma. Cada relato, desde la zarza que arde hasta la visión de Juan, nos interpela a vivir como agentes de reconciliación. La verdadera historia de la Biblia, entonces, no termina en el pasado ni se reduce a dogmas. Es una llamada viva a participar en la obra de Dios de restaurar la creación, comenzando por nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestras decisiones diarias. Si respondemos con coherencia, la narrativa milenaria se convierte en presente y la promesa antigua en fulgor cotidiano. Al contemplar el arco completo de la Escritura, percibimos que cada época añade una tonalidad distinta a la misma melodía divina. La creación entonó el tema, el pacto lo desarrolló, la encarnación lo moduló y la iglesia primitiva comenzó a interpretarlo en comunidades concretas. Pero esa melodía no deja de sonar. Se repite en distintas voces y contextos, hablándonos ahora de manera urgente. La historia bíblica, vista desde dentro, revela además una pedagogía que no se conforma con respuestas teóricas, exige praxis que transforme instituciones, familias y culturas. Esto significa que la fe bíblica no se guarda en vitrinas, sino que se practica en la calle, en la política, en la economía y en la educación, con la intención de restaurar la dignidad humana. En el plano social, la ética bíblica se traduce en acciones concretas. Desde las leyes del Deuteronomio que protegen al inmigrante y al huérfano, hasta las exhortaciones de Pablo para cuidar a los pobres, la Escritura modela una sensibilidad que alcanza el sistema social. Las parábolas de Jesús no son meras ilustraciones morales, son programas de vida que reconfiguran prioridades públicas, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, defender al oprimido. Cuando una comunidad abraza estas prácticas, revela la autenticidad de su tradición. Por eso, la verdadera historia que la Biblia cuenta insiste en que la fe tiene consecuencias políticas y económicas, no es neutral frente a la injusticia. En el ámbito personal, la narrativa bíblica señala procesos íntimos de transformación. La espiritualidad bíblica no es evasiva ni sentimental, es formación de carácter. La repetición de imágenes como el arrepentimiento, la conversión y la renovación del corazón demuestra que la fe madura mediante prácticas que implican renuncias y compromisos. El arrepentimiento no es simplemente un acto emotivo frente al pecado, es un giro profundo que reorienta la voluntad y produce frutos éticos visibles. Así lo muestran vidas bíblicas concretas. El rey David que, tras su caída, escribe salmos de arrepentimiento y experimenta restauración. Pedro que niega y luego es restaurado para ser piedra de la iglesia. La mujer samaritana cuya conversación con Jesús la convierte en mensajera de su propia ciudad. La historia bíblica también nos enseña sobre la complejidad del liderazgo espiritual. Los líderes no aparecen como héroes infalibles. Son hombres y mujeres con fallos que, sin embargo, pueden ser instrumentos de la gracia cuando se someten a la corrección. Moisés, David, Pablo y otros muestran que el liderazgo efectivo requiere humildad, constancia y una relación viva con Dios. La Escritura prepara así un modelo de liderazgo que difiere del liderazgo por prestigio, autoridad entendida como servicio y poder entendido como responsabilidad. Este legado desafía prácticas contemporáneas donde el carisma personal sustituye a la coherencia moral. Otro rasgo central de la narrativa desde dentro es la centralidad del perdón como motor de la historia. Desde la parábola del hijo pródigo hasta la comisión de Juan de perdonar 70 veces 7, la Biblia presenta el perdón no como gesto ocasional, sino como estructura relacional que renueva comunidades. El perdón posibilita reconciliación y restaura lazos rotos. No es relativismo moral, sino puente hacia la restauración. En la cruz, el perdón alcanza su máxima expresión.
La entrega radical que abraza la reconciliación universal y redefine la posibilidad de esperanza incluso para quienes han errado profundamente. La dimensión escatológica, que aparece más explícita en Daniel y Apocalipsis, no se limita a tremendas imágenes. Ofrece una gramática de esperanzas que ordena la historia hacia un final de justicia. Estas escrituras apocalípticas usan símbolos intensos para afirmar que la historia tiene sentido y destino. Interpretadas desde dentro, sus imágenes animan la resistencia frente a la opresión y motivan a la fidelidad activa. No representan un escapismo, sino una brújula para quienes deben tomar decisiones éticas en contextos adversos, obstaculizando la resignación y promoviendo la acción esperanzada. La transmisión cultural de la Biblia a lo largo de los siglos revela también su capacidad para inculturarse sin perder su núcleo. El mensaje bíblico se ha traducido y adaptado, provocando encuentros entre la palabra revelada y las tradiciones locales. Aun cuando han surgido conflictos por sincretismos o usos distorsionados, la historia muestra que, cuando la comunidad acompaña la transmisión con discernimiento y educación, la palabra fecunda nuevas expresiones culturales sanas. Esto requiere, sin embargo, una atención activa, respetar lo autóctono mientras se mantiene fidelidad a los ejes centrales del mensaje. Un aspecto que no podemos soslayar es el testimonio intelectual que acompaña la historia bíblica. Filósofos, teólogos y pensadores han dialogado con las Escrituras, enriqueciéndolas mediante interpretaciones que aportan profundidad. Sin negar la autoridad de la revelación, la reflexión teológica ayuda a presentar la fe de forma comprensible en contextos cambiantes. La historia así integra la experiencia espiritual con el pensamiento crítico, evitando reduccionismos y promoviendo una fe que piensa y una razón que se abre a lo trascendente. La presencia femenina en la narración bíblica también revela matices sorprendentes. Mujeres como Débora, Ruth, Esther, María y Lidia no son personajes secundarios. En muchos casos, son agentes decisivos de cambio. Sus historias muestran que la redención opera a través de la inclusión y el valor de lo aparentemente marginal. De este modo, la verdadera historia contenida en la Biblia desafía sistemas patriarcales que deshumanizan, proponiendo una visión en la que la dignidad y el ministerio se basan en la fidelidad y el carácter, no en el género. En términos pedagógicos, la escritura usa múltiples géneros literarios: mito fundacional, historia, ley, poesía, sabiduría, profecía, evangelio, epístola y apocalipsis. Esta diversidad no es confusión, sino riqueza. Cada género requiere una lectura adecuada para captar su intención original y su aplicación actual. Leer desde dentro implica aprender esas modalidades y dejarlas dialogar entre sí, sin suprimir la unidad de mensaje. Por ejemplo, leer un salmo como poesía nos abre al clamor. Leer una carta paulina nos prepara para la organización comunitaria. Leer una visión apocalíptica nos estimula la esperanza comprometida. Al concluir esta sección, resulta imprescindible afirmar que la verdadera historia de la Biblia, cuando se la escucha desde dentro, produce una ética de vida que no deja indiferente. Nos interpela respecto a la justicia, la compasión, la hospitalidad y el cuidado de la creación. Nos impulsa a transformar la realidad con actos concretos, conscientes de que la historia no es una simple narración de pasado, sino un proyecto en marcha donde cada acto cuenta. Si queremos ser fieles al relato, debemos aceptar que la palabra exige conversión, compromiso y la valentía de ser señales vivas del reino aquí y ahora. A continuación, la narración desciende desde las grandes escenas históricas para ocupar el terreno íntimo de la fe cotidiana, mostrando cómo la escritura se transforma en pedagogía práctica para vidas concretas. No es casualidad que la Biblia se componga de relatos, leyes, canciones, oraciones y cartas. Cada género cumple la función de moldear al creyente. Cuando lees los Salmos, te enfrentas al lenguaje del alma humana en su crudeza. Cuando estudias Proverbios, aprendes a gobernarte. Cuando caminas con los profetas, tu conciencia social se afila. Estas piezas juntas enseñan que la verdadera reforma espiritual no comienza en programas externos, sino en la reorientación del corazón. La repetición de temas, arrepentimiento, justicia, compasión, esperanza, no es redundancia, sino formación gradual. La historia bíblica insiste hasta que la experiencia interior cambia. Piensa en la llamada de los profetas menores, Amós, con su llamado a la justicia social; Miqueas, que pregunta qué pide Dios sino hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente; Oseas, que describe el amor fiel de Dios frente a la infidelidad humana. Estas voces recalcan que la experiencia religiosa auténtica tiene consecuencias prácticas. En el Nuevo Testamento,
Jesús traduce esa ética en parábolas. El trigo y la cizaña conviven hasta la siega, pero la responsabilidad presente es cultivar y proteger la vida. La oveja perdida moviliza al pastor a buscar. La perla de gran precio muestra la disposición a vender todo por aquello que da plenitud. Así la Biblia enseña que la fe no es mero consuelo emocional, sino un motor que transforma relaciones, estructuras y prioridades. Desde la perspectiva comunitaria, la historia bíblica propone modelos de organización y mutualidad. Las primeras iglesias descritas en Hechos repartían bienes, cuidaban viudas, aceptaban a peregrinos y resolvían conflictos a través de la oración y la sabiduría colectiva. Los aportes paulinos sobre el uso de dones espirituales, la corrección fraterna y la vida sacramental no son teoría idealista, sino orientaciones para mantener comunidades sanas. Estos textos muestran que la historia de la Biblia busca consolidar cuerpos sociales resilientes ante persecuciones y tentaciones de corrupción. Cuando la comunidad vive así, expresa anticipos del reino y se vuelve signo visible de la promesa cumplida. La tensión entre memoria y adaptación cultural es otro rasgo decisivo. A lo largo de siglos, la palabra fue traducida y contextualizada, provocando preguntas inevitables. ¿Cómo preservar el centro del mensaje sin imponer formas culturales ajenas? ¿Cómo permitir que la Biblia inspire prácticas locales sin caer en sincretismos? La historia interna ofrece respuestas en ejemplos. El Concilio Apostólico de Jerusalén, que decidió la no imposición de la ley mosaica a los gentiles, es un modelo de discernimiento que prioriza la fe y la gracia antes que rituales que podrían excluir. Esa decisión histórica revela que la tradición tiene flexibilidad para incorporar diversidad sin perder identidad. La relación entre poder y profecía aparece recurrente. Los profetas denuncian a quienes manejan la religión como instrumento de control. Jesús confronta la religiosidad hipócrita que convierte la ley en carga para los humildes. Pablo advierte contra líderes que buscan prestigio y no servicio. Estos conflictos demuestran que la verdadera historia de la Biblia es también una historia de purificación institucional. Cada reforma nace cuando la comunidad vuelve sus ojos a la justicia y al amor que dieron origen a la revelación. Es un proceso largo, con retrocesos y avances, pero con una dinámica que tiende a la corrección mediante arrepentimiento y restauración. En el terreno personal, la Escritura enseña prácticas transformadoras, la disciplina de la oración, la lectura orante de las Escrituras, el ayuno entendido como ejercicio de libertad frente a la compulsión, la hospitalidad como escuela de generosidad. Estas rutinas forman carácter, producen hábitos que, multiplicados, afectan la vida social. Por ejemplo, el mandamiento del perdón no es solo un mandato ético abstracto. Cuando las comunidades lo practican, disminuye la violencia interpersonal. Cuando las familias lo ejercitan, se reconstituyen vínculos rotos. La Biblia no promete la perfección inmediata, pero sí ofrece herramientas concretas para la sanidad relacional. Desde la óptica histórica, la Biblia se muestra interactiva con movimientos de transformación social. La tradición inspiró a líderes que lucharon por la abolición de la esclavitud, impulsó hospitales y escuelas, y sostuvo esfuerzos por la dignidad humana. Al mismo tiempo, la memoria bíblica denuncia abusos legítimos cuando la autoridad se corrompe. Este doble movimiento, impulso de reforma social y crítica interna, es característico de la narración desde dentro. No se alinea con poderes opresivos, sino que se posiciona junto a los vulnerables. Volviendo a la centralidad de Cristo, conviene recordar que la figura del siervo sufriente, Isaías 53, y la presentación del Mesías en los Evangelios convergen para revelar un principio clave. La victoria divina se realiza por medio del don y no por la conquista. La cruz, entonces, se convierte en paradigma teológico y ético. El cristianismo primitivo entendió que seguir a Cristo implicaba asumir riesgos, renuncias y una lógica de servicio que contradecía las ambiciones imperiales. Esta tensión explica las persecuciones, a la vez el atractivo profundo del mensaje, una vida entregada por el bien común. En el capítulo final de la Escritura, las imágenes apocalípticas no son escapismo sino brújula. Muestran un horizonte donde la violencia será erradicada y la justicia florecerá. La Nueva Jerusalén representa la consumación de la comunión, un espacio donde la presencia divina renueva la creación. Interpretadas desde dentro, estas visiones impulsan la esperanza activa. La expectativa futura es motor para trabajar por la justicia presente. En otras palabras, la escatología bíblica no paraliza, sino que moviliza. Hacia el cierre, la verdadera narrativa interior de la Biblia pone en manos de cada creyente una pregunta simple y radical. ¿Cómo participo hoy en la historia de la restauración?
No se trata de responder con palabras elegantes, sino con decisiones diarias. Perdonar, cuidar, defender, acompañar, aprender y transformar. Cada acto coherente suma al gran relato y hace que la promesa antigua avance en la historia humana. De este modo la Biblia deja de ser un museo de relatos y se vuelve un taller activo donde se modelan corazones y sociedades. Con esto, la historia continúa viva. Lo que hemos narrado hasta aquí es una invitación a reconocer la Escritura como instrumento de formación integral. En la parte que sigue, ofreceré una revelación práctica que conecta la línea profética del Antiguo Testamento con la experiencia sacrificial del Nuevo, mostrando una clave interpretativa que habitualmente pasa desapercibida pero que ilumina todo el trayecto bíblico. Mantente atento, porque esta pieza puede cambiar la manera en que lees cada libro y cómo aplicas su enseñanza en tu vida diaria. La pieza que voy a explicar ahora es la clave interpretativa que une todo el relato bíblico, entender la historia como un gran pacto que se despliega mediante símbolos sacrificiales, figuras sacerdotales y el templo, y que alcanza su cumplimiento pleno en la persona de Jesús. Si observas con atención, verás que desde las instrucciones del Génesis hasta las visiones finales del Apocalipsis, la Escritura trabaja con tres ejes que se retroalimentan: pacto, sacrificio y presencia. Estos ejes no son meros conceptos teológicos, son el lenguaje mediante el cual Dios comunica su intención de reconciliar y habitar con su creación. Comprender esta tríada ilumina episodios que de otra forma quedan fragmentados y nos da una lectura interior que atraviesa todas las páginas sagradas. Desde el principio, el pacto aparece en la forma más simple. Dios habla, promete y establece una relación. Con Noé, Dios promete no volver a destruir la creación con un diluvio. Génesis 9. Con Abraham, establece un pacto que será sello de bendición para las naciones. Génesis 12, 15, 17. Estas promesas no son declaraciones abstractas. Implican un compromiso divino y una llamada a la fidelidad humana. Cuando la ley se entrega en el Sinaí, la alianza se concreta en normas y rituales que estructuran la vida comunitaria. El tabernáculo y luego el templo son lugares donde la presencia divina se encuentra con el pueblo. Los sacrificios del sistema levítico simbolizan la seriedad del pecado y la necesidad de purificación. Cada ofrenda, holocausto, expiación, sacrificio de comunión, habla de una realidad espiritual. La reconexión entre lo humano y lo divino exige mediación y restauración. Pero este lenguaje sacrificial no permanece como fin en sí mismo. Los profetas advierten que los rituales son vacíos y el corazón no está justo. Isaías, Oseas, Amós. Jeremías anuncia un cambio radical, un nuevo pacto donde la ley estará escrita en los corazones y donde el perdón no dependerá únicamente de rituales externos. Jeremías 31, 31-34. Esta promesa indica que el sistema sacrificial antiguo era un medio provisorio, orientado hacia una plenitud que sobrepasaría los ritos. Aquí comienza a vislumbrarse la figura del siervo que Isaías describe, cuyo sufrimiento trae sanidad. Isaías 53. El siervo sufriente no es una desviación del sistema ritual, es su consumación y su sentido profundo, el sacrificio que no solo cubre, sino que transforma. La encarnación es la clave, Dios entre la historia humana como mediador. En el Evangelio de Juan se proclama que el Verbo se hizo carne, Juan 1, y con ello la presencia divina se hace tangible de forma definitiva. Jesús actúa como sacerdote y como sacrificio, sana, purifica, perdona. En su vida pública, vemos la lógica del reino que Jesús anuncia. El perdón sustituye la venganza, la misericordia corrige el ritualismo, la humildad invierte las jerarquías. En la última cena, Jesús instituye un signo que liga la memoria del pueblo con su entrega. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Mateo 26, Lucas 22. No es un mero símbolo aislado, es la formalización de una realidad nueva, el sacramento de la presencia que hace efectivo el pacto. La cruz, leída a la luz del Antiguo Testamento, revela que en ella convergen todos los significados sacramentales: expiación, sustitución, restauración y victoria sobre la muerte. Pablo articula esto al afirmar que en Cristo se realiza la justificación y la reconciliación, Romanos 3:8. Pero además, el libro de Hebreos ofrece una lectura explícita. Jesús es el gran sumo sacerdote que no actúa en un tabernáculo terrenal sino en el verdadero cielo. Su sacrificio es único, suficiente y definitivo. Hebreos 9:10. Esto no anula la importancia histórica del sistema levítico, la sitúa en su función telos.
Conducir a la comunidad hacia un encuentro no mediado por cadáveres y rituales repetitivos, sino por una presencia vivificante. La presencia del Espíritu en Pentecostés cumple igualmente la promesa de que la ley sería escrita en los corazones. La comunidad ya no depende de un lugar geográfico para experimentar a Dios. La morada divina se instala en corazones transformados. Esto explica la expansión misionera. El Evangelio no depende de templos, sino de personas ocupadas por el espíritu de servicio. Las iglesias primitivas testifican con obras, comparten, consuelan, viven la hospitalidad. La praxis surge como consecuencia lógica del pacto. Aquellos que han recibido la presencia responden en vida ética. Entender este hilo te permite leer episodios que antes parecían desconectados. Por ejemplo, la profecía de un nuevo corazón deja de ser una promesa abstracta y se vuelve la explicación de por qué la comunidad cristiana puede perdonar y sostenerse aún en persecución. La centralidad del perdón y la prioridad del amor en las cartas paulinas se explican porque la presencia del Cristo resucitado reconfigura los afectos. Asimismo, la persistencia de imágenes sacrificiales en el Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado y que está en pie, muestra que la victoria no es antitética al sacrificio, sino la consumación del mismo en la nueva creación. A nivel práctico, esta lectura exige una aplicación concreta. Comprender la historia bíblica como pacto invita a una vida de fidelidad relacional. No se trata solo de adherir a doctrinas, sino de encarnar una lógica que transforma comunidades. Asumir el cuidado del vulnerable, la justicia en las decisiones económicas, la hospitalidad hacia el extranjero, la reparación de daños. El antiguo sistema legal ya contenía normas sociales protectoras. Su espíritu se prolonga en la ética cristiana que pone en el centro la dignidad humana. Vivir el pacto implica, por tanto, transformar estructuras donde la injusticia persiste. Otro aspecto que esta clave ilumina es la relación con la creación. La Biblia no separa la redención humana de la restauración creada. La promesa de cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis 21, no es un escape, sino la consumación de un proceso donde la reconciliación incluye al cosmos entero. El cuidado del ambiente, la sostenibilidad y la justicia ecológica no son añadidos periféricos, sino consistentes con la lógica de un pacto que abarca toda la creación. Finalmente, interpretar la historia como un gran pacto que converge en la encarnación y resurrección transforma la manera en que leemos la autoridad y la tradición. La escritura se vuelve norma que orienta comunidades vivas. La tradición y la reflexión teológica operan como instrumentos para aplicar la palabra a contextos cambiantes. El discernimiento comunitario que vimos en los primeros concilios o en el Concilio Apostólico de Jerusalén es un ejemplo de cómo la historia bíblica demanda responsabilidad colectiva y humildad interpretativa. Al integrar esta revelación, todo el arco narrativo, desde la creación, pasando por la ley, los profetas, la sabiduría, la encarnación, la cruz, la resurrección, la venida del Espíritu y la visión escatológica, adquiere unidad. Comprender la Biblia desde dentro implica ver esa unidad. Pacto que exige presencia, sacrificio que produce vida y una comunidad llamada a ser signo visible del reino. Esta comprensión no reduce la riqueza del texto, al contrario, la potencia, porque permite que cada relato, cada personaje, cada rito, se vuelva parte de una sola gran historia de amor que sigue actuando hoy. Ahora, al cerrar este gran recorrido, queremos mirar con serenidad lo que la historia bíblica nos ha enseñado desde dentro. La vida humana no está fuera de la narrativa de Dios, sino inmersa en ella. Cada gesto importa y cada decisión tiene eco en la trama de la redención. Has caminado desde la creación hasta la visión final, pasando por pactos, profecías, exilios, un rescate ejemplar en Cristo y la tarea misionera que sigue viva. Todo converge en una invitación clara: ser parte activa de la restauración que Dios opera en el mundo. Y no es una invitación abstracta, es una llamada práctica para que tus días reflejen la misma lógica del reino que hemos desvelado. Quiero felicitarte de corazón por haber llegado hasta aquí. Quienes permanecen hasta el final no son espectadores indiferentes, son personas dispuestas a dejar que la palabra los transforme. Si has seguido esa narración con el corazón abierto, es probable que algo haya cambiado dentro de ti, una convicción, una esperanza renovada, una mirada distinta sobre tu historia personal. Celebra eso. No minimices lo que el Espíritu puede hacer cuando un corazón se dispone a escuchar. Pocos perseveran en la lectura y el encuentro. Tú lo hiciste y eso merece reconocimiento. Ahora te invito a poner en palabras tu compromiso. Escribe en los comentarios una breve frase de fe que represente tu decisión hoy. No busques elegancia. Escribe desde el alma.
Esa frase será un acto público pequeño pero significativo. Declarar que la historia de Dios se interpela y que deseas responder. Compartir tu frase ayuda a crear comunidad y fortalece a otros que también están en este camino. Además, si este mensaje ha resonado contigo, compártelo con alguien que necesite esperanza. Enviar este video es como llevar una lámpara a la casa de quien camina en la noche. Compartir la palabra no es solo distribuir contenido, es ofrecer una posibilidad de encuentro con Dios para otra persona. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Suscribirte es una forma práctica de decir, quiero seguir creciendo, quiero recibir estas palabras con continuidad. Cada suscripción fortalece este espacio, permitiendo que más mensajes de esperanza lleguen a quienes no tienen a quien escuchar. Recuerda también activar la campanita si deseas ser avisado de nuevos videos. De esta forma podremos seguir caminando juntos en la formación espiritual. Deja tu me gusta si este video tocó tu corazón. Esa acción sencilla contribuye a que la palabra alcance más vidas. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. Habla con quien lo veas. Pregúntale qué parte del relato le tocó más. Conversar sobre la escritura multiplica su poder transformador. Te animo a buscar otros videos del canal. Encontrarás estudios, reflexiones prácticas y lecturas que profundizan en los personajes y pasajes que hoy hemos recorrido. Cada video es una etapa más para crecer en entendimiento y en praxis espiritual. Ahora, unas palabras prácticas para aplicar lo aprendido. Si la historia bíblica que hemos visto se centra en un pacto que exige presencia, sacrificio y vida transformada, entonces comienza por pequeños actos concretos. Perdona a quien te ha ofendido. Haz un acto de servicio sin esperar reconocimiento. Visita o llama a alguien que esté solo. Revisa tu manejo de recursos y dona a quien lo necesite. Haz un compromiso de justicia en tu lugar de trabajo o en tu comunidad. Estas no son meras buenas obras. Son manifestaciones del reino que anticipan la nueva creación. La restauración que la Escritura anuncia se hace visible en gestos que reflejan misericordia y verdad. No te olvides de cultivar la disciplina espiritual que sostendrá estos cambios, lectura regular de la Escritura, oración sincera que no esconda dudas, ayuno ocasional que reubique prioridades, participación en una comunidad que te edifique. El pacto que hemos escrito se vive dentro de la comunidad. Por eso la soledad espiritual no es el camino ideal. Busca un grupo afectuoso y comprometido, donde la palabra se lea con humildad y donde el discernimiento comunitario no se reemplace por opiniones aisladas. Quiero también recordarte que la verdadera fuerza para vivir este compromiso no viene de tu esfuerzo solamente. Viene de la presencia del Espíritu, que fue prometida y derramada para transformar corazones. No te quedes en la frustración cuando falles. El camino bíblico incluye arrepentimiento y restauración. Levántate, vuelve a colocar tus pasos bajo la dirección de la palabra y permite que la comunidad te sostenga. La humildad para recibir corrección y la valentía para restituir lo que se ha dañado son señales de madurez espiritual. Además, mantén la esperanza activa. La visión final de la Escritura no es consuelo pasivo, sino impulso para actuar. Si el destino de la creación es la renovación, tus actos de justicia y misericordia no son esfuerzos aislados, son semillas cuyo fruto será visible. Actúa con paciencia y constancia. No te dejes robar la esperanza por la inmediatez de resultados. La labor de restauración exige persistencia. Te propongo ahora un ejercicio breve. Toma un momento de silencio. Cierra los ojos. Respira profundamente y permite que la narrativa que acabas de escuchar toque un punto específico de tu vida. Pide a Dios que revele una acción concreta que puedes dar esta semana para encarnar la reparación. Puede ser pedir perdón, reconciliarte, empezar un proyecto solidario, ofrecer tiempo a alguien necesitado. Anota esa acción y comprométete a cumplirla. Cuando lo hagas, estarás transformando la teoría en vida. Antes de terminar, quiero compartir una bendición. Que la historia que Dios escribió y que hoy hemos recorrido te acompañe cada día. Que la presencia que la Escritura describe sea palpable en tus decisiones. Que la gracia que hemos contemplado en la cruz de valor para reparar lo que esté roto. Y que la esperanza de la nueva creación aliente tu corazón cuando las circunstancias sean duras. Que la paz de aquel que llamó las cosas a la existencia sea contigo y que su espíritu te guíe en sabiduría y fortaleza. Si te ayudó este video, considera volver a verlo en otro momento, con una libreta, para subrayar pasajes y tomar notas prácticas. La repetición y la meditación convierten la información en transformación. Y si sientes que alguien específico necesita este mensaje, no dudes, compártelo y dile que no camina solo. Finalmente, apaga por un momento tu teléfono,
Respira y permanece en silencio para orar. Te invito a una breve oración, en la que puedes decir con tus propias palabras: Señor, gracias por tu historia. Quiero ser parte de tu obra. Dame ojos para ver, manos para ayudar y un corazón dispuesto a cambiar. Permanece en silencio unos instantes, escuchando lo que el Espíritu te dice. Cuando termines, vuelve con determinación a las acciones concretas que decidiste. Gracias por acompañar este viaje por la verdadera historia de la Biblia, como nunca la habías visto. Que la palabra siga actuando y que tu vida sea testimonio vivo de la restauración que hemos contemplado. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo más tesoros de la Escritura y aplicándolos con sencillez y profundidad.